Hola, hola. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña nuevamente la maestra Cecilia Vargas. Maestra, ¿cómo está? Hola Juan Carlos, muy bien, ¿y tú? También bien, gracias. Don, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de estar aquí otra vez. Todos felices y contentos porque vamos a tener el gusto de estar con ustedes nuevamente en esta clase de historia de quinto grado. ¿Listos en casa? ¿Listos aquí? Listos. Bueno, pues comencemos. Hola a todas las alumnas y los alumnos que nos acompañan desde casa en una clase más de la asignatura de historia. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con la sociedad y la forma de vida en el siglo XIX. Maestra, ya hemos aprendido mucho sobre la primera mitad del siglo XIX en el ámbito económico, político y social. Y todos los temas han sido muy interesantes. Pero a mí me gustaría conocer mucho más sobre cómo vivía la sociedad en la época. Los temas de vida cotidiana me llaman mucho la atención. A mí también me gustaría, la verdad, conocer sobre estos temas, por ejemplo, cómo se trasladaba la gente de un lugar a otro, si los caminos eran seguros, si la inseguridad, cómo estaba a comparación del día de hoy, cómo se combatía. Todos estos temas creo que son muy interesantes para nosotros, maestro. ¡Qué buenas preguntas! Esos temas que proponen son bien interesantes y pueden servirnos mucho para comprender los cambios y las continuidades en los distintos periodos históricos. Y esto es fundamental para nuestra materia. Vamos a comenzar para darle respuesta a todas estas preguntas que acaban de surgir y vamos a seguir comprendiendo la vida en el siglo XIX. Perfecto, Muy me parece. bien. Vamos a empezar observando la siguiente imagen. A todos los alumnos y las alumnas que nos acompañan desde casa, les pedimos que vean la imagen que está en su libro de texto en la página 35. Vamos a analizar la imagen y a observar todos los elementos que están presentes en ella para darnos una idea de qué es lo que nos está tratando de decir. Veamos. ¿Qué ves, Ton? Oh, yo veo muchos personajes. Algunos son hombres, algunas son mujeres y algunos de ellos tienen la boca tapada con algo que podría ser un paliacate o un pedazo de tela. Sí, también se puede ver algo que pudiera ser una carroza. Hay hombres subiéndose en el techo, una mujer que parece estar suplicando por algo y también veo un arma, parece una espada, ¿no? Así es. Según lo que describen, podríamos estar frente a una escena del crimen, ¿no creen? ¿Qué les parece si a partir de esta imagen inventamos una historia sobre lo que puede estar sucediendo ahí? Sí, Me parece, me encanta, sí. Yo empiezo. Bueno, yo lo que quiero decir es que la carroza transportaba a un hombre de clase acomodada. Es que este señor es el de saco negro, quien iba a la ciudad a cerrar algún negocio. Él viajaba de la Ciudad de México a la de Puebla y llevaba a su hermana y algunos de sus trabajadores domésticos. Muy bien, a ver, me toca a mí. A ver, en su camino parece que encontraron un tronco o algo así que los obstaculizó. Entonces, bueno, de pronto se pudieron haber escuchado unos caballos y al asomarse se dieron cuenta que había detrás un grupo de hombres con la cara tapada que llegaron hacia donde estaban ellos. ¡Ay, yo también quiero participar! Sí. Luego, los hombres del rostro cubierto subieron a la carroza y comenzaron a atacar a toda la gente que estaba adentro. El hombre de negocios le querían quitar su dinero y lo estaban amenazando con el filo de la espada. La hermana del hombre suplicaba que los dejaran seguir su camino en paz y gritaba que les darían todo lo que tuviera valor. Yo termino. Sí, finalmente los ladrones se subieron a la carroza y le robaron todo lo que había dentro, mientras que al resto de las personas las dejaron a la mitad del camino y muy tristes tuvieron que regresar a la Ciudad de México caminando y sin sus pertenencias. Por fortuna, ellos estaban salvos y sanos. Muy bien.
¿Les gustó este ejercicio? Mucho. Me encantó. Sí, estuvo muy divertido. Sí. Y también pudimos darnos cuenta de que efectivamente existía inseguridad en esa época. Y la gente era despojada de sus pertenencias cuando realizaban viajes. Así es. Como veremos a lo largo de esta clase, moverse de un lado al otro durante el siglo XIX era un asunto complicado y peligroso. Para empezar, debido a los medios de transporte que había disponibles. Recuerden que en esa época no existían los coches, ni mucho menos los aviones, y todavía faltaban algunos años para que llegara el ferrocarril. Así que todos los viajes se hacían a caballo, en burro, a pie o en diligencia, que así eran como se llamaban las carrozas que eran arrastradas por caballos. Otra dificultad era la tremenda inseguridad de los caminos. Muchas veces los caminos eran simples veredas o corredores de tierra que apenas estaban trazados y encima estaban repletos de bandidos. Y los bandidos, ya pudieran estar solos o en pandillas, aterrorizaban a los viajantes y, como bien dijo Juan Carlos, les robaban todas sus cosas. Un factor más que explica esta dificultad de los viajes era el tiempo. Los trayectos eran larguísimos, llenos de escalas, pausas, contratiempos. La gente estaba acostumbrada a que una fuerte lluvia arrasara con una parte del camino, o que una rueda de la diligencia se rompiera, o que no hubiera espacio disponible para descansar en una posada, o que los barcos naufragaran. En fin, ¿qué les parece si para conocer un poco más sobre esto, vemos el siguiente video? Sí. Sí, vamos a ver el video. Los caminos y los bandidos. En el siglo XIX, la mayoría de las personas viajaba poco. Acaso visitaban de manera ocasional poblaciones cercanas, pero no era común que se trasladaran con frecuencia a lugares distantes. Los viajes entre una ciudad a otra podían durar varios días. Los caminos eran malos y los transportes incómodos, aunque se intentó mejorar las comunicaciones. Ya en 1832, un viajero escribió: No hace todavía muchos años, era necesario emplear 2 días a caballo para ir desde Puebla a México. Ahora se sale en la diligencia a las 6 de la mañana y se llega en la noche a buena hora. Las personas debían usar aquellos caminos, ya fuera que viajaran a pie o a caballo, en diligencias tiradas por mulas, sillas de mano o incluso en las espaldas de cargadores indígenas, como era costumbre en algunos estados del sureste. Las mercancías se transportaban en carretas o en recuas de mulas que conducían los arrieros. Por la noche, estos viajeros se hospedaban en posadas, mesones, en los portales de los pueblos o incluso a campo abierto. Sin embargo, algo peor que todas las incomodidades era la falta de seguridad, pues muchos de los caminos estaban llenos de bandidos. Con frecuencia, estos atracaban a los viajeros y los despojaban de sus pertenencias. En ese tiempo, no había cuerpos de policía que vigilaran las rutas, lo cual facilitaba los robos. Además, muchas veces, las bandas de asaltantes contaban con la protección de autoridades o jefes militares de algunas regiones. Los asaltos en los caminos fueron algo cotidiano durante gran parte del siglo XIX, lo cual causó un grave daño al comercio y a las comunicaciones. El hecho de que entonces existieran tantos bandidos estaba relacionado con las pésimas condiciones económicas del país, pero también con la falta de autoridad, el desorden político y las frecuentes guerras de este periodo. Interesante. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? Muy, muy bueno. Es muy interesante saber que las condiciones políticas y económicas fueron de alguna manera factores que contribuyeron de manera importante a que hubiera toda esta inseguridad en esa época. Definitivamente. México era un país empobrecido. No había dinero para invertir en mejorar los caminos ni para pagarle un cuerpo de policía. Con todos los pleitos entre grupos políticos rivales, con las guerras contra el extranjero y los reacomodos territoriales, se volvió imposible crear cuerpos de seguridad estables y duraderos. Las únicas fuerzas armadas que existían eran las del ejército, pero los soldados no se dedicaban a mantener a salvo los caminos y los pueblos, sino a reprimir rebeliones populares y combatir durante los tiempos de guerra. Ahora, vamos a leer fragmentos de un testimonio de viajeros de esa época que describen justo este contexto histórico. Invitamos a todos los y las alumnas en su casa a abrir su libro de texto en la página 37. Me parece.
Leamos. Muy bien. Bien, me toca a mí, ¿va? Sí. Por favor. Ok, entonces dice así. Rodó por fin la diligencia, estremeciéndose a través de las calles. Ya encarrerada, traspuso la alameda, y el traqueteo fue acomodando a cada quien en su lugar. Y con ello comenzamos a sentirnos más holgados. El camino carretero que conduce al desierto es pésimo, y las mulas apenas podían con el cargado carruaje en las ásperas crestas de los cerros. Las rodadas nos lanzaban de un lado a otro, y las sacudidas eran espantosas, y nos veíamos precisados en ocasiones a bajarnos. El día y la campiña eran hermosos, pero en un vehículo cerrado el gozarlas era cosa imposible. Y más bien, dimos las gracias cuando las ruedas se atascaron en lo hondo de una rodada y tuvimos que apearnos y caminar por un buen rato. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿De qué se trata este texto? ¿Qué podemos saber sobre la experiencia de viajar a partir de él? Bueno, dice que los carruajes se tiraban con mulas y que el viaje era muy incómodo por las condiciones en las que estaban los caminos. Mucho. A pesar de que dice que los paisajes eran muy bonitos, pero que no los podían observar bien. Así es. Este texto me encanta porque es un fragmento de las cartas que escribió Madame Calderón de la Barca. Ella fue la esposa del primer embajador de España en México independiente, Ángel Calderón de la Barca. Madame y el embajador estuvieron viviendo en nuestro país entre 1839 y 1842, y durante su estancia aquí, Madame le escribió muchas cartas a sus familiares que vivían en Estados Unidos para contarles acerca de todo lo que veía en este país que a ella le resultaba extrañísimo. En sus cartas, Madame describió con lujo de detalle la vida cotidiana de los mexicanos de esa época, sus formas de comer, de vestir, de divertirse, sus creencias, sus tradiciones, cómo eran sus ciudades, los paisajes, los monumentos. Es un texto fantástico para cualquiera que tenga ganas de saber más acerca de cómo era el México de ese siglo. Ahora, vamos a recapitular un poquito acerca de lo que hemos aprendido en esta sesión. En general, podemos decir que durante el siglo XIX mexicano, primero, existía mucha inseguridad que no podía resolverse debido a la inestabilidad económica y política del país. Sí. Después, no existían cuerpos policíacos que pudieran vigilar los caminos. Sí. También dijimos que los trayectos eran muy largos, podían durar días, semanas y hasta meses. También dijimos que los caminos estaban en pésimas condiciones y que los transportes, que eran movidos todavía por la fuerza de los animales, pues eran muy lentos, eran frágiles e incómodos. Exacto. Les propongo que ahora veamos la descripción de la pintura que analizamos al principio de la clase para ver si realmente hablaba sobre el tema que nosotros creíamos. Sí. Bien, sí, vamos. Bien. A ver si latinamos. Muy bien, voy a tomar nuestro libro, que aquí está. Recuerden, es la página 35. Esta pintura se llama Asalto a la Diligencia y fue creada en el siglo XIX por Manuel Serrano. Como ya dije, pueden encontrarla en la página 35 del libro de texto y también en la Mediateca del INAH, que es una colección digital de documentos históricos y de imágenes del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Según lo que yo investigué, esta pintura describe una escena campirana en la que hay un asalto a la diligencia. Se puede ver el carruaje conducido por hombres vestidos con jorongos y sombreros, y sobre el carruaje hay dos sujetos que tienen el rostro cubierto con pañuelos. Dos personas a caballo apuntan con sus pistolas a los pasajeros de la diligencia, mientras una dama con vestido de color de rosa y capa verde implora por su vida a uno de los jinetes que la amenaza con su arma. Otro de los asaltantes somete con su espada a un hombre vestido de traje, al que está sujetando por el cabello para mantenerlo en el suelo. En un extremo de la imagen se puede ver a un hombre y a una mujer arrodillados, como si rezaran, resignados ya ante el asalto. ¿Qué les parece si intentamos identificar ahora en la imagen los principales elementos de esta descripción? Sí, vamos. Vamos a ver. Ya vieron la diligencia, ¿no? Sí. Muy bien. Y sobre ella, ahí están los tipos cubiertos del rostro con pañuelos. Los bandidos. Exacto. Ahora, busquemos a las personas a caballo apuntando con armas de fuego. ¿Ya las vieron? Sí, ya los vi. Muy bien.
Yo también ya identifiqué a la dama con vestido color rosa, ¿sí? Y una capa verde que está implorándole a un jinete que le está apuntando con su pistola. Está pidiendo, por favor, por favor. Sí. Muy bien. ¿Y ya vieron al caballero de traje que está siendo sometido en el piso por la espada del asaltante? Mírenlo, ahí está. Sí, también por último, hay una mujer junto a un hombre que está de rodillas, que parece estar rezando, como decíamos hace ratito, resignada, porque pues ya no podían hacer nada ante el asalto. Sí, ya solo pidiendo que no le hagan nada. Esperemos que ustedes, alumnos en casa, también hayan podido identificar a estos personajes y a las características de la época. Fíjense en la ropa, en las armas, en los elementos que hay. No todos son iguales, unos visten traje y otros tienen otro tipo de ropa. Fíjense en eso. Ahora, antes de concluir, les invito a que hagamos un último ejercicio. Vamos a comparar nuestra realidad actual con el contexto del pasado. Piensen, ¿cómo son los viajes en la actualidad? ¿Qué medios de transporte usamos? ¿Cuánto tiempo nos tardamos en llegar? ¿En qué condiciones viajamos? Pues, bueno, ahorita se puede utilizar el avión, el tren, coche, caballos, mulas todavía, Sí. o ir a pie, ¿no? Dependiendo, pues, del contexto. Sí. Y también tenemos carreteras pavimentadas. En algunos casos, pues están en buenas condiciones. Pero hay lugares en los que no están en tan buenas condiciones y hay baches. Exacto. También, lamentablemente, en muchos caminos, pues sigue existiendo toda esta inseguridad. Y sin importar si está uno viajando o no, es muy importante cuidarnos, mucho. Sí. Alumnos y alumnas en casa, traten de contestar ustedes. En tu comunidad, ¿cómo le hacen para viajar? ¿Y qué tipo de problemas se enfrentan al hacerlo? ¿Ven algún parecido con lo que sucedía durante la época que acabamos de ver en clase? ¿Cuál es ese parecido? Esto fue todo por hoy. Les agradecemos mucho su atención y esperamos verlos en la próxima clase de historia. Ay, sí. Estuvo muy interesante y muy divertido. Muchas gracias, maestra Ton. Gracias. Les agradecemos a la maestra Cecilia Vargas y a Ton por esta clase que fue divertida. Hemos terminado con Caminos y Bandidos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, Lengua Materna. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a una cápsula musical. Bienvenidos a Curiosidades Musicales. Aquí tenemos 8 más. 1. ¿Sabías que a algunos primates, como los monos o los gorilas, les gusta la música de Wolfgang Amadeus Mozart? Esto es porque les ayuda a relajarse. Además, los estimula a tener conductas positivas. 2. ¿Sabías que al cerrar los ojos cuando escuchamos música aumenta el efecto emocional? Es decir, agranda los sentimientos que nos produce la música. 3. ¿Puedes imaginar que las vacas dan más leche cuando escuchan música relajante? Y por contra, las termitas, esas hormigas, comen madera al doble de velocidad si están escuchando heavy metal. Sorprendente, ¿no? 4. Los bebés de 2 meses ya son capaces de distinguir entre un sonido agradable y uno que no lo es. Ellos, al no entender el idioma, escuchan la voz de su mamá como una linda melodía. 5. ¿Sabías que la música del videojuego Cuphead está grabada en Canadá y está hecha por una gran orquesta con instrumentos de metal? Este tipo de bandas se llama Big Band. 6. ¿Sabías que tocar un instrumento musical implica el uso de todas las partes de nuestro cerebro? Por eso dicen que los músicos somos más inteligentes. 7. ¿Sabías que ya existen conciertos virtuales a través de las plataformas de juegos como Fortnite? El gran rapero estadounidense Travis Scott rompió los récords de asistencia. El evento alcanzó los 12.3 millones de jugadores de manera simultánea. Scott realizó varios shows virtuales en vivo dentro del videojuego Fortnite, basados en canciones de su álbum Astro World. 8. ¿Sabías que al escuchar música tu corazón modifica sus latidos para intentar imitar el ritmo de la música que escuchas? Por eso existe una ciencia llamada musicoterapia, que ayuda a mejorar a los enfermos a través de la música. Para el próximo programa vamos a construir instrumentos con material que tenemos en casa. Entonces les pedimos que tengan preparados para mañana unas tijeras, una cinta adhesiva, una botellita de plástico de cualquier tamaño, un pedazo de bolsa de plástico y una liga.
Mañana más, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, en Aprende Música en Casa. En México, el 2 de noviembre festejamos el Día de los Fieles Difuntos. Por eso, no tendremos clases, sino una programación de entretenimiento. No te la pierdas. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia.
muy curiosa y me gustaban hacer muchas cosas diferentes, como tocar violín, cantar, actuar. La verdad, siempre pensé que me convertiría en escritora o hasta delegada de las Naciones Unidas. Y nunca me imaginé que las matemáticas serían parte de mi camino. Un día en la preparatoria, un maestro nos retó a resolver un algoritmo y nos dijo, si alguien lo puede resolver, debería considerar una carrera en ingeniería. Yo lo resolví, lo entregué, pero el maestro me dijo, está bien, pero no creo que seas ingeniero, tú eres mujer. Entonces decidí estudiar ingeniería. Pienso que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Ahora diseño dispositivos que ayudan a que entendamos conceptos abstractos de matemáticas y física para así hacer la educación más interactiva y accesible para todos. El mundo te puede decir que no, pero está en ti demostrar lo que puedes ser. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello.